Tras el término de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, entre los años 1836 y 1839, se inició la colonización de la Araucanía por ex soldados y comerciantes. Debido a la informalidad de este proceso, muchas veces un mismo paño de tierra era asignado más de una vez, por lo que se podían aprovechar. En forma paralela se fue desplazando a los mapuches hacia el sur o sectores cordilleranos poco productivos y escasos intereses económicos. Las motivaciones fueron los intereses económicos, que era el incremento de la población en el norte de Chile por el auge salitrero, junto con el explosivo aumento de la demanda de trigo gracias a la fiebre del oro. El control político, controlar de mejor manera un amplio sector del territorio, lo que además contribuiría a mejorar la defensa de la frontera. Y el inicio del proceso fue la acción del ejército chileno, se intensificó debido a la resistencia mapuche en defensa de su territorio. Aumentó tras la llegada en 1861 de Aurelie Antoine de Tournens y el posterior levantamiento del cacique Quilapán en 1868. El Estado comisionó al coronel Cornelio Saavedra para iniciar un plan de ocupación militar del territorio mapuche. La estrategia de ocupación y sus consecuencias. Con la ocupación militar de la Araucanía y el despojo de las tierras mapuche, el Estado chileno inició un proceso de reordenamiento social, político y económico. Las diferentes estrategias fue la confiscación de tierras y colonización, que eran los territorios ocupados fueran confiscados por el Estado con el objetivo de distribuirlos entre colonos. De esta manera, las tierras mapuches fueron vendidas a colonos chilenos y también extranjeros. Otra de las estrategias fueron las reducciones. La población mapuche fue erradicada de las zonas ocupadas y reubicada en una reducción indígena. En total llegaron a existir 3.078 reducciones indígenas concentradas principalmente en la zona Cautín. Alcanzó aproximadamente el 6% de territorio histórico del pueblo mapuche. Y las consecuencias de esto fue el cambio en la propiedad de las tierras, afectó un elemento fundante en su cosmovisión, ya que para este pueblo la tierra es parte de su cultura. Finalmente, la mala calidad y escasez de los suelos agrícolas influyeron en el empobrecimiento de algunas familias. No obstante estas dificultades, muchas de las comunidades mapuches mantuvieron y preservaron su cultura e identidad hasta la actualidad. La ocupación en el sur de Chile implicó poblar territorios prácticamente deshabitados y la anexión de territorios ocupados por otras comunidades. El desarrollo del proceso. Al iniciarse la República, el Estado no tenía real presencia más allá de Concepción. El pueblo mapuche en la zona sur, la compleja geografía de la zona austral, había dificultado el control de la colonia. De esta manera se requerían acciones específicas por parte del Estado, ya fuera el empleo de la fuerza militar, las fundaciones de ciudades, la construcción de fuertes o la ocupación de territorio en cuestión. Ocupación de Chiloé. Al finalizar la independencia, las tropas realistas se refugiaron en este archipiélago, generó un riesgo para la estabilidad del país. En 1826 se firmó el Tratado de Tantauco. España reconoció su derrota y devolvió la soberanía al Estado chileno. Ocupación de Magallanes. Esta zona era considerada estratégica, se ubicaba en el único paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, razón por la cual el interés no era solo político, sino también económico. Se concretó en 1843 durante el gobierno de Manuel Bulnes. Ordenó realizar una expedición y fundación de un fuerte. En 1849 se fundó la ciudad de Punta Arenas como un puerto libre de aduanas.
estimular el comercio marítimo. Colonización de Yanquihue. El territorio ubicado al sur del río Tolten, compuesto por extensa selva, eran habitados por comunidades huilliche y chilena en Osorno y Valdivia, con el afán de consolidar la soberanía política e iniciar la explotación agrícola de dicho territorio. Se promovió la inmigración selectiva de colonos extranjeros, por ejemplo, para fomentar el crecimiento económico se pedía que tuvieran solvencia económica. Por ello, el gobierno no asignó como agentes de colonización a Bernardo Filippi y a Vicente Pérez Rosales para que reclutaran colonos alemanes. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. ¿Por qué se produjo? La principal causa fue la poca claridad de las fronteras del norte de nuestro país. Las riquezas que allí se descubren hacen que tanto Chile como Bolivia se interesen en la zona porque se producen interpretaciones contrapuestas de los tratados existentes. Las consecuencias fueron los aliados que debieron ceder territorio, entre ellos la salida del mar de Bolivia, el inicio de la Guerra Civil Peruana entre 1884 y 1885, el comienzo del periodo de estabilidad política de Bolivia. El salitre se convierte en la principal fuente de riquezas de Chile y el auge de la influencia militar política de Chile en América del Sur. Ya lo tenemos. Tarapacá fue cedida por Perú a Chile en el Tratado de Ancón en 1883. Por el mismo quedaron Tacna y Arica bajo administración chilena. La franja entre las paralelas 23 y 24 no fue mencionada en el Tratado de Tregua de 1884 entre Bolivia y Chile. De esta manera, Bolivia aceptó la anexión chilena de la franja boliviana entre el 23 y la frontera peruana quedó bajo administración chilena. La Puna de Atacama fue cedida por Bolivia a Argentina y Chile en el 1901. La Tarata fue devuelta a Perú en 1925. Por el Tratado de 1929, Tacna fue devuelta a Perú y Arica quedó bajo soberanía chilena. El desarrollo de la Guerra del Pacífico. El 14 de abril de 1879, el ejército chileno ingresó a territorio boliviano al invadir Antofagasta, dando inicio así a la Guerra del Pacífico, enfrentamiento bélico que suele dividirse en dos fases. La primera comprende la campaña naval, en la cual el ejército peruano, en apoyo con el ejército boliviano, se enfrentan a tropas chilenas durante octubre de ese mismo año. En el combate de Angamos, dicha batalla fue favorable para el país del sur, que tras esta victoria vio el camino despejado para invadir el Perú, iniciándose así la segunda fase de la guerra, la campaña terrestre. Y de esta manera fue que quedó Chile al terminar todo.